Las finanzas públicas suena a algo súper técnico, ¿verdad? A contabilidad, a números, pero hoy vamos a ver que son mucho más que eso. No son solo ingresos y gastos, son en realidad el corazón de todo, el lugar donde decidimos cómo usar el dinero de todos para construir el país que queremos. Son, ni más ni menos, el motor de nuestra sociedad. Y para entenderlo bien, vamos a seguir un camino muy claro. Primero veremos qué son exactamente. Luego, por qué el Estado se mete en la economía. Echaremos un vistazo a sus herramientas, a su plan maestro, que es el presupuesto, y al final ataremos todos los cabos para ver por qué todo esto nos importa, y mucho. Venga, vamos al lío. La pregunta clave: ¿qué son en realidad las finanzas públicas? Y para entenderlo bien, hay que empezar por una tensión, una especie de debate fundamental que está en el mismísimo centro de la economía. A ver, la pregunta parece fácil, pero la respuesta tiene miga, porque esto no va solo de números, de sumar y restar, para nada. Las finanzas públicas son, en el fondo, el campo de juego donde se enfrentan distintas ideas, distintas filosofías sobre cómo queremos que funcione nuestra sociedad. Mirad, para entender esto hay que distinguir entre dos formas de ver la economía. Por un lado está la economía positiva. Esta es la que describe las cosas como son, lo que es. Por ejemplo, si decimos poner un impuesto a los coches importados hizo que subieran los precios, es un hecho, son datos, punto. Y luego, por otro lado, tenemos la economía normativa. Esta ya se moja, entra en el terreno de las opiniones, de lo que debería ser. Por ejemplo, decir, para reducir las importaciones es mejor usar aranceles que cuotas. Ahí ya hay un juicio de valor. Bueno, pues ¿dónde están las finanzas públicas? Justo en medio. Se alimentan de la economía positiva, de los datos, para tomar decisiones normativas. O sea, usan lo que saben que es para decidir lo que debería ser. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque todo esto conecta con dos formas muy distintas de ver el papel del Estado. Fijaos, por un lado está la visión mecanicista. Para esta idea, el Estado no es más que una herramienta que creamos las personas para conseguir nuestros propios fines, simple. Pero luego está la visión orgánica, que es todo lo contrario. Aquí, cada persona es solo una pequeña pieza de algo mucho más grande, que es el Estado, y el bien del grupo está por encima del individuo. Y claro, dependiendo de qué visión predomine, la forma de gestionar las finanzas públicas cambia radicalmente. Vale, pero ¿cómo se come todo esto? ¿Cómo pasamos de la filosofía a la acción? Pues vamos a ver por qué el Estado decide meterse en la economía para empezar. Pues mirad, la razón fundamental es para corregir lo que los economistas llaman fallos de mercado. ¿Y qué es eso? Pues son básicamente situaciones en las que dejar que el mercado funcione a su aire sin más no lleva a un buen resultado para todos. El ejemplo clásico es la contaminación. Una fábrica puede ganar mucho dinero, pero si contamina un río está perjudicando a toda la comunidad. Y ese coste no lo paga la empresa. Eso, justo eso, es un fallo de mercado. Y esto nos lleva a un montón de cosas que necesitamos como sociedad, pero que el mercado por sí solo no nos va a dar. Pensemos un momento. La defensa del país. Tener un sistema de justicia que funcione. La seguridad en las calles o las grandes infraestructuras como carreteras o trenes. ¿A qué empresa privada le sale a cuenta montar un ejército? O construir una autovía que a lo mejor no tiene peajes. Son cosas esenciales, ¿verdad? Pero no son rentables en el sentido clásico. Y es precisamente ahí, en ese hueco, donde tiene que entrar el Estado. Al final, toda esta actividad del Estado, todo esto de lo que hablamos, se puede resumir en dos cosas muy simples: gastar dinero y conseguir dinero. Ingresos y gastos. Son las dos caras de la misma moneda y no se puede entender una sin la otra. Y es que, de hecho, todo el estudio de las finanzas públicas se monta sobre estos dos pilares. Si abrimos cualquier libro sobre el tema, veremos que la estructura es siempre la misma. Por un lado, los gastos públicos, o sea, en qué se va el dinero. Y por otro, los recursos del Estado, que es de dónde viene ese dinero. Toda la maquinaria funciona con ese doble movimiento. Muy bien, ya sabemos que el Estado necesita dinero. La pregunta ahora es, ¿de dónde lo saca? Vamos a echar un vistazo a su caja de herramientas financieras. La primera herramienta, y la más obvia para todos, son los impuestos, claro. Están por todas partes. Desde el IVA, que pagamos al comprar cualquier cosa, hasta la parte del sueldo que va a la renta. Son, sin duda, el combustible principal que mueve el motor del Estado. Son tan importantes que, como vemos aquí, son una de las ramas más grandes de estudio dentro del derecho financiero. Y es que afectan a todo, a lo que ganan las empresas, a los salarios, a lo que consumimos, a toda la actividad económica en realidad. Pero ¿qué pasa si con los impuestos no llega, si hay más gastos de los que se pueden cubrir? Pues ahí entra en juego la segunda gran herramienta del Estado, la deuda pública, o sea, pedir dinero prestado.
El nombre técnico es crédito público y es básicamente cuando el Estado pide dinero, ya sea a sus propios ciudadanos, a empresas o a otros países. Esto le permite financiar proyectos muy grandes, como un tren de alta velocidad, o simplemente cubrir los gastos del día a día, cuando los ingresos no son suficientes. Vale, tenemos ingresos que vienen de los impuestos y de la deuda, y tenemos un montón de gastos. La pregunta del millón es, ¿cómo se organiza todo este lío? ¿Cómo se asegura el gobierno de que las cuentas cuadren al final del año? Pues la respuesta está en una sola palabra, el presupuesto. El presupuesto es el gran plan maestro. Es el documento donde se pone negro sobre blanco a dónde va a ir cada euro. Es como el guión de la película económica del país para todo un año. Y no es una simple hoja de cálculo, ¿eh? El presupuesto es una ley. Una ley que, por un lado, calcula cuánto dinero se espera recaudar y, por otro, autoriza en qué se puede gastar. Pensemos en ello como el presupuesto que se hace en una casa, pero a lo bestia, a escala de un país entero. Y lo más importante, es de obligado cumplimiento. Perfecto. Ya hemos visto las piezas: ingresos, gastos, impuestos, deuda, presupuesto. Ahora vamos a alejarnos un poco para ver la foto completa y conectar todos estos puntos, para entender por qué en el fondo todo esto importa tantísimo. Esta idea lo clava. Las finanzas públicas son eso, el nexo estratégico. Son el puente que une los recursos que generamos como país con el bienestar que queremos alcanzar. Es el punto exacto donde se decide si ese dinero va a más hospitales, a mejores colegios, a más seguridad, en definitiva, a nuestro futuro como sociedad. Y todo esto nos deja con la gran pregunta, la que está en el fondo no solo de las finanzas públicas, sino de la democracia misma. ¿Cómo decidimos como sociedad qué cosas son tan importantes como para que las paguemos entre todos? ¿La sanidad? ¿La educación? ¿La cultura? La respuesta que demos a esa pregunta, año tras año, es lo que de verdad define qué tipo de país somos.